Estamos conectadas a los Ahí auriculares está, ya. genial. Bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, primero vamos a ir comentándoles un poquito. Ahora vamos a tener un testimonio, como recién dijimos en las historias. Eh, bueno, ahora ya se va a presentar quién es y demás, pero nada, que prestemos atención. La dinámica del testimonio va a ser que ahora ella va a contar su testimonio y si tienen alguna pregunta o algo, acuérdenselas, anótenlas y al final vamos a volver a activar los comentarios para que se la puedan ir haciendo y bueno, y ahí las comentamos para todos, cuando quiera. Listo, de acuerdo, entendidísimo. Bueno, primero que todo, súper agradecerles por lo que están haciendo. Eh, Esto es un trabajo enorme, lo de ustedes, poder llegar a tantos jóvenes en estos días tan difíciles por los que estamos atravesando. Así que muchas, muchas, muchas gracias por el trabajo, las horas, la dedicación, por todo lo que han hecho para que esta Pascua virtual pudiera llegar a ser. Así que de corazón, muchas gracias. Y ojalá Dios quiera que realmente dé muchos, muchos frutos en tantos jóvenes que han estado presenciando las actividades y que las han hecho, y que realmente Dios obre en los corazones de todos ellos. Eh, bueno, mi nombre es Valeria Molina, eh, tengo 44 años, soy mamá de 4 chicos, 4 hijos tengo, 3 varones y una nena, diversas edades, variados, desde 20 a 1. Mi relación con María fue siempre muy especial. Ella, como que yo siempre pienso que ella siempre me estuvo buscando, siempre quiso o siempre se atravesó en mi vida, siempre en todos los momentos me aparecía algo que me hacía referencia a ella. Eh, de niña yo no tuve la oportunidad, ni siquiera la fe o las cosas que ustedes hacen actualmente, obvio que no, no había en mi época, solo hice la catequesis convencional, pero una vez que terminé la confirmación, para mí la iglesia se terminó. No, no, tuve más vida de fe, ahí se terminó todo. Hasta que me casé, ahí digamos que la retomé. Pero antes de casarme, mi primer encuentro con María fue el que ahora es mi esposo. Cuando éramos novios, él enfermó, sus papás quisieron llevarlo a Luján, yo los acompañé, eh, un viaje bastante duro, bastante difícil por el tema de la angustia, el llanto, un viaje en el que era llorar, ida y vuelta. Y cuando llegamos a Luján nos esperaba la sorpresa de que justo por casualidad, que no existe, había una imagen de la Virgen de Guadalupe que venía directamente de México. Era una réplica de la tilma de la Virgen de Guadalupe, gigante, hermosa. Había un montón de gente en el templo de Luján y explicaban un poco de la Virgen de Guadalupe que yo no conocía, y nos entregaron una estampa. Y, y ahí me quedó resonando, en esa oración decía: no temas, ¿acaso no estoy aquí, yo que soy tu madre? Y era lo que la Virgen le había dicho a Juan Diego, en la oración de Juan Diego. Entonces como que yo, entre la angustia de todo el motivo por el cual habíamos viajado y demás, me quedó resonando ese: no temas, no estoy aquí, yo que soy tu madre. Y lo que yo creo que para todos lo más grande que tenemos es nuestra madre, porque es ese amor incondicional, es eso que necesitamos más que a nada y a nadie en el mundo, nuestra mamá, nuestra mamita. Entonces, descubrir que mamá María me decía no temas, me marcó. Desde ahí el inicio. Después, bueno, me casé, la enfermedad se resolvió, y empecé a indagar mi vida de fe, porque como que eso me quedó dando vuelta, y descubrí a Radio María. A través de Radio María aprendí muchísimo, crecí muchísimo, escuchaba todas las mañanas
la Radio María, porque yo siempre trabajaba por la tarde, entonces a la mañana me levantaba y ponía Radio María. Fue mi compañía durante muchos, 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 muchos años, y ahí seguía alimentando mi amor hacia la madre. Ya mi esposo vuelve a enfermar de lo mismo, y vuelvo a desesperar, vuelvo a llorar, vuelvo a clamar, y aquí que, escuchando un día Radio María, me estaban hablando a mí, me estaban diciendo directamente lo que yo tenía que decirle a mi esposo, o sea, yo no sabía cómo ayudarlo, y empecé a sentir que me estaban hablando directamente, entonces empecé a escribía lo que escuchaba, escribía, y cuando él llegó se lo leí, y era una carta de Jesús hacia un enfermo. Entonces, obvio que antes que él llegara lloré y lloré y lloré y lloré, porque dije, una vez más, me estás ayudando, me estás acompañando y me estás guiando, porque yo no sabía cómo hacer. Y fue a través de Radio María que yo encontré qué decirle a mi esposo en ese momento de dificultad que él estaba atravesando. Entonces fue muy, muy, muy emocionante. Mi relación con Radio María fue larga, fue muy larga, hasta que, bueno, después, como todo, viste, que las ocupaciones, que vas, que salís, que venís, como que ya dejás de prenderla y la abandoné. Todo este crecimiento con Radio María había hecho que yo le escribiera una carta a María. Yo le escribí una carta eh, que la rezaba todas las noches antes de acostarme. En ese momento yo solo tenía a mi primer hijo, Ignacio, y ya desde aquella época todas las noches le rezaba a María y le pedía, ponía bajo su manto la protección no solo de mi hijo, sino las de mis padres, mis suegros, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, todos los iba poniendo bajo el manto de María todas las noches, todas las noches. Y esa oración tenía una particularidad que yo la escribí y me salió de adentro, del corazón, y yo nunca terminaba de entender por qué yo había escrito lo que había escrito, pero me gustaba y me hacía sentir bien hacer la oración. Y había una parte en la oración en la que decía que yo le pedía que ella me ayudara a enfrentar con valentía y entereza los malos momentos que Dios quisiera que yo tuviera que vivir. Hasta ese momento, más allá de la enfermedad de mi esposo, no había pasado grandes momentos de pérdidas ni nada, pero yo durante muchos años rezaba eso, valentía y entereza para enfrentar los momentos que Dios quisiera que yo viviera, y finalizaba la oración diciendo, enséñame a decir amén, ante todo que yo pudiera decir amén. Bueno, resultó ser que después de los muchos años pasaron, enfermó el bebé Camilo, que es mi tercer hijo, tenía 1 añito y medio y enfermó muy grave, muy, pero muy, muy grave, tuvo una peritonitis siendo un bebé, creímos que no iba a sobrevivir, los médicos no nos daban muchas esperanzas, estuvimos mucho tiempo en neonatología, y ahí nuevamente la sala de neonatología se convirtió en un pequeño santuario. Llevamos a la salita la imagen de la Virgen, un Sagrado Corazón, y confiados y pidiendo en todo momento que no nos desamparara en esta dificultad tan tremenda y tan grande como era la vida de nuestro hijo, porque para una madre, el obispo siempre dice cuando hace las homilías de la confirmación, pregunta, ¿en qué momento quiere un padre o una madre estar en el lugar de su hijo? Y es en la enfermedad. Cuando ellos están enfermos, uno quisiera estar uno y decir que no les pase nada a ellos, que me pase a mí, no a ellos. Entonces imagínense en este momento, límite, cuestión de vida o muerte, un bebé de 1 año y 10 meses, fue durísimo atravesarlo, fue durísimo, y hubieron muchos milagros, porque los médicos nos decían, esto es realmente increíble, era increíble que él con 1 añito y pocos meses tolerara los antibióticos, era increíble que una enfermera se había equivocado y había sacado la vía
y cómo él toleró los antibióticos, y bueno, muchas cosas que no me voy a extender en todos los milagros que hubieron en la recuperación de Camilo, pero una vez Mamá María estuvo ahí, sosteniéndonos y ayudándonos en esta enfermedad. Luego vino la enfermedad de mi papá, posterior muerte, la enfermedad de mi suegra, posteriormente muerte, y ahí entendí que para esos momentos eran los que por yo había estado rezando tantos años para tener esa valentía y entereza para poder estar ahí enfrentándolos. Muchos días en sanatorio, hospital, cuidándolos a uno o al otro, siempre con mi rosario en la mano, en el hospital o en el sanatorio, porque mi papá estuvo internado en el hospital, mi mamá, mi suegra en un sanatorio, siempre con Radio María, cuando me tocaba pasar las noches, me llevaba la radiecito vieja, pilas, y escuchaba Radio María para que me acompañaran estas noches difíciles. Así que ahí entendí el por qué yo había puesto eso que no sabía por qué, pero se ve que evidentemente Dios ya sabía lo que en mi vida iba a venir y para lo que me estaba preparando durante tanto tiempo rezando y pidiendo esa valentía y entereza. Después comencé a vivir las experiencias de los retiros ignacianos, que son esos retiros de silencio, que si nunca lo hicieron se los súper recomiendo, porque son transformadores en cada uno de ellos. Hice 4. En cada uno de ellos se me abrió la vista, la visión, los ojos, los oídos, cada uno algo diferente aprendí, de algo saqué, o sea, fueron todos para mucho crecimiento. Y uno en particular, que fue el segundo que yo hice, estando embarazada de Camilo, en la que lo dio un cura muy, muy, muy viejito, que se llamaba Cristian, y fue un retiro especialmente de María, eh, sobre la Sagrada Familia, pero hizo hincapié en María. Y ese retiro me abrió más la cabeza acerca de María, porque nos dio tantas herramientas para amarla, para conocerla, que yo dije, uy, hasta ahora no sabía nada de María realmente. Y por empezar, en el Dios te salve María, llena eres de gracias, Él nos dijo, ese Dios te salve significa alégrate. Y ese llena eres de gracias, Él nos decía que significaba, eres amada y favorecida. Entonces yo en ese alégrate, eres amada y favorecida, entendí que Dios me lo estaba diciendo a mí, porque yo fui siempre una persona muy caracúlica, muy poco demostrativa con mis gestos. Entonces sentí un cimbronazo grande que me dijo, ¿qué estás esperando para empezar a sonreír, mujer? ¿Qué más querés? Tenés de todo, alégrate, sos amada, sos bendecida por Dios. Entonces ya comenzando esa invocación y eso, me movilizó mucho ese retiro interiormente, porque además de todo eso yo digo, cómo es la genética, ¿no? Siempre me molestó y me dolió o no me gustó las caras de mi mamá. Y yo digo, justo vengo a heredar algo que yo renegué y reproché toda mi vida. Yo también vuelvo a repetir la historia, yo vuelvo a hacer eso que no me gustaba que me hicieran. Entonces como que, wow, en ese retiro dije, tenés que cambiar sí o sí, porque no te queda otra. Empezá a sonreír, empezá a tener un poco más de alegría, porque los motivos te sobran. Obvio que no es fácil, para nada. Es una lucha diaria, como creo que nos pasa a todos. Y también en ese retiro descubrí que mi felicidad estaba en el servicio. Cuando el sacerdote nos explicaba de que María apenas se enteró de su embarazo, salió corriendo a visitar a su prima Isabel, que estaba embarazada, a servir a Isabel, a pesar de que ella también estar embarazada. Entonces, él nos decía, María partió sin demoras, sin pensar en qué tenía que pasarle a ella, pensó en Isabel, en servir. Entonces a partir de ahí descubrí también una alegría muy, muy grande en el servicio. Me daba cuenta que lo mío era servir,
que me hacía muy bien estar pendiente de los demás, estar al servicio de quien fuera que me necesitara. Y, y ahí surgió, en el retiro también, en ese partir sin demora, me quedó dando vuelta la pregunta, ¿cuál es la decisión que me estás pidiendo que tome sin demora? Y ahí me surgió la decisión de empezar a dar catequesis. Sentí que todo eso que yo había vivido, todo lo que yo tenía en mi corazón, necesitaba compartirlo con más personas. Y rezaba en que yo pudiera transmitir esa alegría de conocer a Jesús a más. Que no me podía quedar yo con eso, que necesitaba sí o sí compartirlo. Además de que conocí en profundidad el rosario. Recuerdo en ese mismo retiro nos pusieron ahí en el sagrado hay una imagen de la Virgen, de la Rosa Mística, grande, bastante grande, hermosa, y cuando nos hicieron rezar un rosario en frente al Santísimo, a esa imagen la cubrieron con una frazada, y estaba sentada al lado nuestro como si fuera una persona como nosotras, igual, entre nosotras, con su frazada abrigándose. Entonces fue sentir a María entre nosotras y fue súper movilizador ese rosario, hasta las lágrimas. Rezábamos y llorábamos porque decíamos, María está acá, mirala acá, está entre nosotras, es una mujer como nosotros, tiene frío, está con una frazada. Entonces también eso me movilizó. Y por el lado de yo, mamá, también en ese retiro descubrí que lo más importante que yo tenía para darle a mis hijos era la fe. Y es lo que también hoy continúo diciéndoles a los papás cuando tenemos reunión de catequesis. eh, para un padre, el regalo más grande que le puede dejar a un hijo es la fe. Es tener la seguridad de que Él va a acompañarlo, que Jesús va a estar en su corazón, de que María lo va a proteger con su manto siempre. Entonces, si como papá podemos transmitir la fe y ver que nuestros hijos caminen, porque muchas veces queremos transmitirla y no sabemos, no podemos o no nos dan bolilla, porque yo de hecho de los 4 hijos, algunos tardaron un poco más que otros en responder a este camino, pero gracias a Dios, yo siempre recé y pedí tener una familia cristiana. Y he vivido momentos magníficos, únicos y muy emocionantes cuando hemos podido compartir celebraciones todos juntos, todos, desde el primero hasta el último, compartir una Eucaristía, compartir una oración, que no es fácil, no todas las familias lo pueden hacer, porque generalmente siempre hay uno que sí y uno que no, o ninguno, o solo el joven es el que tira para adelante del carro, y nosotros teníamos la bendición de poder decir, bueno, sí, acá estamos todos en familia reunidos ante esta circunstancia, ante esta celebración, sea un cumpleaños, casamiento, lo que fuera, estábamos presentes todos unidos en Jesús y en María. Entonces, grandioso. Y en ese retiro también descubrí que yo no podía, porque yo tenía por ahí mucho miedo cuando salían el mayor, que ya empezaba a salir, los miedos lógicos de una madre, de qué pasará, de que si se cuida, de que si vuelve, de que si no vuelve. Entonces también entendí que, que la oración llega donde yo no. Entonces yo pudiendo rezar para que nada le ocurra, me daba la tranquilidad y yo me dormía tranquila. No me quedaba como hay muchas mamás que se quedan despiertas a ver hasta qué hora vuelve. Yo verdaderamente me dormía, no tenía problema de esperar que pase nada, porque lo ponía en oración y trataba de pedir que nada le pasara y que volviera sano y salvo. Pero es innegable y es imposible no tener miedo de que a un hijo le pase algo cuando sale, porque bueno, es lógico, como mamás no, nos pasa eso. Y, y bueno, otros momentos muy importantes que hubo con María en mi vida fueron cuando vi la película La Pasión, esa parte en que Jesús se cae y encuentra a la madre con la cruz y ella cuando lo ve recuerda los momentos en los que lo iba a abrazar de niño cuando él se caía y es eso lo que una mamá siente, es querer levantar a ese hijo cuando se golpea, es querer estar cerca cuando está sufriendo, es querer abrazarlo y consolarlo en todo momento.
Entonces, en la película La Pasión también, ese amor de María fue muy, muy, muy marcado para mí. Tal es así que después de ver La Pasión, les voy a mostrar algo. Durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, yo tuve pegada en la heladera de mi casa esta imagen. Yo la miraba todas las está arrugadita porque creo que dice que es del año 2005 esto, está un poco, pero yo lo guardo. Miraba esto todas las mañanas, porque Dios mío lo que sintió María al ver esos pies. Fue increíble, fue, bueno, indescriptible el dolor de María, que no es más ni menos que el dolor que muchas mamás vivimos y viven con hijos enfermos, cuando hay que cuidarlos en hospitales, con hijos con adicciones, o sea, es la realidad de muchas mamás que sufren tanto por sus hijos, que sufrimos por nuestros hijos, porque son parte de nuestro ser, son un pedacito nuestro, y es lo más grande que tenemos. Si bien yo sé y entendí que no son míos, no son de mi propiedad, que son de Dios, y que yo simplemente estoy acá para acompañarlos, asistirlos y ayudarlos, sobre todo a crecer, pero es imposible no sufrir por ellos. Así que bueno, la película La Pasión, para mí, con respecto a mi relación con María, también fue un momento que me marcó, como así también la película Tierra de María, no sé si la vieron, si no la vieron, se las recomiendo, porque es muy, muy, muy linda. Hay muchos testimonios reales de personas que han tenido experiencias con María muy fuertes. Entre ellas hay una que es de Amada Rosa Pérez, y de ella me quedó el tema del rosario. Ella hace mucho hincapié en el rosario y dice que es la única herramienta que tenemos, y ella lo llama como el látigo para el demonio. Es lo único que tenemos para defendernos del mal. Y ahí, después de ver la película, le tomé mayor fuerza y mayor devoción al rosario. Me puse a ver más, a investigar más, descubrí las promesas que la Virgen hace a quienes rezan el rosario, y después de leer las promesas dije, pero ¿cómo no voy a rezarlo? Si me está prometiendo cosas bellísimas. Sé que es difícil, sé que cuesta, pero justamente también en la película esta chica Amada Pérez da el ejemplo de que ella cuando va rezando las cuentitas del rosario, va poniendo en cada uno de ellos a una persona. Entonces, cada Ave María va por los enfermos, por mi mamá, por mi papá, por mi primo. Entonces, cuando vos empezás a nombrar y a numerar personas por las que querés ofrecer esa cuentita del rosario, ese rosario se terminó rápidamente y fuiste disfrutando cada uno de los Ave María porque fuiste pensando en una persona por la que rezar. Entonces, como que terminás lleno de alegría por haber podido experimentar esa oración entregando cada una de esas rosas a María por alguien en particular. Así que eso también lo aprendí de esta peli, de Tierra de María. Más allá de todos los mensajes de Medjugorje y todo lo que en la peli se muestran. Y la última experiencia más así, más fuerte que tuve con María fue en mi último embarazo, de mi bebé de Pedro. Yo ya tenía 43 años cuando quedé embarazada. Fue una situación que nos sacudió muchísimo, me sacudió muchísimo. Lloré mucho, mucho, mucho cuando me enteré que estaba embarazada, porque no entendía, mi vida ya estaba armada, ya estaba todo acomodado, todo, cada cosa en su lugar, como quien dicen, y sabía que este bebé iba a venir a cambiarme y a movilizarme todo más allá de los miedos de mi edad y demás. O sea que fue muy, muy movilizador desde el primer día del embarazo, eh, con la particularidad de que entrando al sexto mes empiezan a descubrir algunos problemas en mí, por los que tuve que estar los últimos 3 meses en reposo. Estuve 3 meses en reposo sin poder moverme, prácticamente solo me levantaba para ir al baño,
el bebé peligraba su vida porque yo tenía que controlarme con los ácidos biliares, que no se subieran, porque si los ácidos pasaban al bebé, el bebé moría. Entonces fueron 3 meses muy difíciles, de mucho sufrimiento, de mucho aprendizaje, eh, porque era estar inmóvil y poder y ver que todos estaban pendientes de mí, sentirme amada, sentirme querida, sentirme acompañada, vecinos, amigos, compañeros del trabajo que me hacían mandados, la otra que me preparaba la comidita y me traía para que en casa no faltara la comida. Sentí tanto amor en esos meses, tanto amor, y una compañera de trabajo que ni siquiera tiene fe ni un poquito, me regaló una imagen de la Virgen, que ella la pintó especialmente para mí, para mi bebé en el embarazo, grande, hermosa. Y esa imagen fue la que me acompañó esos 3 meses de reposo al lado de la cama. Imagínense que en ese tiempo tuve mucho tiempo para rezar, Radio María otra vez, prendía al lado mío, escuchando todos los rosarios que hubiera, las homilías, rezando. No tenía otra cosa que hacer, yo tenía que estar en la cama nada más. Y lo único que podía hacer era rezar por mí y por mi bebé, nada más. Así que fue la última experiencia fuerte de presencia de María, de sostenimiento de María, porque gracias a Dios todo salió bien, todo salió bien. Pedro es un bebé sano y fuerte. Y bueno, como para finalizar, te diría que ahora en esta cuarentena tan particular que todos estamos viviendo, nuevamente María se hizo presente y regalándome el poder rezar el rosario con mis hijos a las noches. Es como que la casa se llenó otra vez de miedo, de qué puede pasar, de que la enfermedad, de que el coronavirus, de que demás. Entonces, nuevamente ante el miedo, volvimos a rezar en familia el rosario con mis hijos. Inclusive por ahí el más chiquito, el bebé, ya aprendió a decir amén, de tanto escucharnos decir amén, y lo entretenemos haciéndolo jugar con los santitos y los angelitos mientras nosotros rezamos. Así que esta cuarentena también me dejó la alegría de poder rezar y compartir un rosario con alguno de mis hijos, porque realmente es una gracia que no todas las madres pueden rezar junto a sus hijos. Eso es más que una bendición de poder compartir una oración con ellos. Así que, bueno, en cuanto a mi experiencia a lo largo de mi vida con María, es todo lo que tengo para contarte. Quisiera cerrar leyéndote un pedacito de algo que encontré justo hoy, no sé por qué, que es algo respecto de María a los pies de la cruz. Ella está oculta en el camino al Calvario, oculta en el silencio, presente en su amor crucificado. Sufre acompañando. Para Jesús no sería lo mismo sin su madre, sin su mirada callada a los pies. Ella también hoy nos acompaña a nosotros, nos sostiene, nos levanta cuando la cruz es demasiado pesada, nos enseña a mirar el dolor cara a cara, sin paño caliente, sin miedo, aunque las lágrimas expresen el dolor del alma. María no deja de abrazarnos heridos, nos regala su amor, que tiene la misma fragancia que el de Cristo. Es el olor a nardos que inunda nuestra vida cuando nos hacemos hijos y confiamos. Nada más. Hermoso, vale. Muy lindo. Yo la verdad que quería destacar algo que dijiste muy importante, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Bárbaro. Quería destacar algo re importante que dijiste cuando hablabas de la pasión y de qué doloroso fue para María. Muchas mamás viven eso día a día, de que a veces nos cuesta ponernos en el lugar de María, pero sin embargo hay casos de que tenemos mamás acá en la tierra ahora que están viviendo lo mismo, así que nada, a mí personalmente un remodelo, así que muchas gracias por haber compartido. Ahora sí, ¿te parece? Activamos los comentarios para que los chicos, si quieren hacer alguna pregunta, vayan preguntando y se las leemos a varios. Dale, ningún problema. En lo que pueda. Si quieren preguntar, pregunten.
Ahí, esos corazones ahí, vale, que te están mandando son. Ahí Anita te puso que te amaba. Ah, porque Clarisa. yo no veo nada. Yo soy, los chicos me dicen, mamá, vos sos burra. Sí, soy burra, no entiendo la tecnología, me ahogo en un vaso de agua, no sé, no puedo resolver las situaciones del teléfono. No tengo Instagram, así que para mí estos corazoncitos que vuelan ahí Bueno, te lo es, estuvieron es, mandando en todo el testimonio, así que les encantó. Ahí te pusieron, vale, sos una genia, gracias. Hermoso testimonio, Dios te bendiga. Gracias, genia, genia. Muchas gracias. Así que bueno, nada, están muy agradecidos. Si alguno tiene no, alguna gracias a usted. pregunta, le puede hacer o bueno, después nos preguntan en los grupitos. Más que nada, vale, agradecerte porque en serio estuvo bárbaro. A mí fue Espero no muy haberlos reconfortante. aburrido. No, para nada, va, por lo menos a mí. Gracias por el testimonio que pone. Bueno, y no se olviden que Pero los que no vieron Tierra de María, de hacerlo porque les va a gustar. ahí destacaron una frase que dijiste vos, que fue la oración llega hasta donde no llego yo, así que para. Sí, totalmente, totalmente. Eso siempre me dio la tranquilidad de que lo que yo no podía hacer humanamente, la oración sí. Hay que dejar una pregunta que dice, ¿sos testimonio de que tus oraciones son experiencias? ¿Qué nos podés decir qué nos podés decir de esperar, de tener paciencia en Dios en la oración? Sí, totalmente. Porque muchas veces no entendí yo en el momento el porqué de las cosas, como les pasa muchas veces a todos. O sea, tuve muchos momentos de enfermedades, o sea, no fueron situaciones que se resolvieron de un día para el otro, fueron situaciones muy largas, dolorosas, en las que sobre todo había que confiar y esperar. Sí, tal cual. Te Bueno, este preguntan es Pedro, también si. mi Ah, ahí está. ahí me preguntan, si no vi mal, me preguntan si me alejé de Dios. Sí, y también te preguntan si te enojaste alguna vez con María o con Jesús. No, enojarme no. No me enojé nunca con ellos. Al contrario, totalmente agradecida porque sé que todas las situaciones de dolor que permitieron que pasaran fueron para mi crecimiento, fueron para que yo aprendiera algo y que yo pudiera crecer en algo, todas, todas. Recuerdo que una vez en el retiro, en el primero que hice, tuve que escribir el salmo de mi vida y era recordar todos los momentos en los que había vivido hasta ahí y era dar gracias, y dar gracias por la enfermedad, dar gracias por el sufrimiento, porque todos ellos, todos sacaron algo bueno de mí, todos. O sea que hay que confiar, el plan de Dios es infinito, nosotros no lo conocemos, no lo entendemos, pero hay que decir amén. Por eso yo siempre le pedía, enseñame a decir amén. No entiendo por qué, pero amén. Esto no me gusta, pero amén. ¿Eh? Entregarnos y Sí, confiar, decir el sí que tuvo María, la predisposición, la disponibilidad, ser disponibles al llamado de Dios. y ahí Por sí ahí te me pasaron un preguntaron. montón de preguntas, pero yo no puedo leer y hablar. Soy muy burra. No, no, yo te voy leyendo si quieres, vale. Bueno, te pusieron muchísimas gracias y demás, y ahí sí te preguntaron si alguna vez te alejaste de Dios. Alejarme de Dios nunca, pero sí siempre. Siempre me costó mucho la oración, siempre, porque imagínense, yo soy ama de casa, trabajo fuera de mi casa en un estudio contable, soy catequista, tengo 4 hijos, más un esposo, o sea, somos un montón. Muchas complicaciones con los horarios. Entonces, muchas veces mi oración la resigné. Hubo tiempos en los que no pude rezar, obviamente, mucho tiempo, en los que fueron desiertos de oración. Y muchas veces cuando yo me iba a confesar, me planteaba el por qué no puedo rezar. Y recuerdo que un sacerdote me dijo, tratá de buscar
hay otras formas para la oración. Quizás en vos no es la oración convencional la que pueda llegar a ser. Y bueno, me di cuenta de que cantando podía rezar, con la música que escuchaba en Radio María podía rezar, y por ahí encontraba en la canción ese ratito de paz que no había podido tener porque no había podido rezar, porque es muy difícil levantarse a la mañana ya con un bebé que llora, porque antes de que el bebé estuviera, por ahí yo me levantaba tranquila, armaba mi altarcito, tenía mis tiempos para rezar. Pero después llega un momento en que se te derrumban todos los tiempos y no los tenés. Entonces, a Dios nunca lo abandoné, la fe nunca la abandoné, nunca la perdí, pero sí la oración. Sí hubo momentos en los que me he quedado sin oración y de hecho siempre me costó, uno de mis grandes problemas fue la falta de tiempo para la oración. Por eso, ante todos esos sacudones más grandes, siempre volvía a la oración a pesar de todo, como sea. Buscaba el tiempo, el lugar, el espacio, el encerrarme para que la oración me sostuviera en esos momentos más difíciles. No por ahí en los cotidianos, pero los más difíciles, sin oración no era posible. No era posible calmar la angustia y el sufrimiento de la incertidumbre de lo que iba a pasar. Y ahí veo que me preguntan si cantar es rezar y si hay un santo que dice que el que canta reza 2 veces. No me preguntes quién es el santo, pero el que canta reza 2 veces. Sí, sí, están a un fin. Después te preguntaron cómo hiciste en esos momentos tristes para seguir apoyándote en María, para no abandonar la fe. Es que en los momentos difíciles, si no te apoyás en la fe, no creo que, no sé cómo harán otras personas para sobrellevarlos. Yo creo que son esas situaciones límites en las que sin fe no se sobrevive. La fe es eso, es necesaria, es el aire que respiramos todos los días. Eh, Después que falleció mi papá, y durante mucho tiempo empecé a experimentar lo que es la adoración perpetua, y me anoté en una hora de adoración al Santísimo. Y ahí también encontré otra forma de oración, porque para mí, digamos que las oraciones convencionales me resultan un poco difíciles, por esta cuestión de la mente, del tiempo, de que no para, y me dispersaba. Y estando ahí en el Santísimo hora, en silencio, descubrí que mis mejores oraciones y las más sentidas y las que me ponían la piel de gallina eran las que yo escribía. Cuando yo, en vez de recitar, escribía lo que me venía a la mente. Agradecía, pedía, hacía listas de personas por las que quería rezar, lo que fuera. Ahí descubrí que escribiendo era la forma más efectiva de oración para mí, para no dispersarme con los ruidos y las demás cosas. Así que al que por ahí le cuesta, le doy el dato de que intente escribir. Eh, siempre me resultó mucho más fácil escribir lo que siento, lo que pienso, que decir. Inclusive en mi relación con las personas. Soy una persona que le cuesta mucho expresar los sentimientos. Una de las cosas que mis hijos siempre me recriminan. Soy de las que dicen poco te amo, pero no tengo ningún problema en escribírtelo, en hacerte un cartel gigante, en expresar el amor de un montón de maneras, pero con la boca no me sale. Por eso mi canal es la escritura. Te preguntan, vale, ya haciendo las últimas, ¿cómo haces para ser catequista en tu familia, de tu familia? Y es el lugar más difícil. Es el lugar más difícil porque es donde uno muestra las miserias, porque, a ver, es donde uno tiene las chinches, donde uno eh, se muestra tal cual es, eh, te sale, te brota el enojo, porque, a ver, imagínense que yo no puedo estar sonriendo y Dios y que acá y que allá, cuando llego a la pieza y encuentro todo tirado, cuando ya te dije que no dejes desordenado, ¿por qué no guardaste? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué? Entonces, no es tan fácil mantener el amor, la paz y la armonía de llevar a Dios en el corazón en casa. Es el lugar más difícil, eso indudablemente creo que nos pasa a todos, inclusive a ustedes les debe pasar, que es el lugar más difícil para manifestar
el amor a Dios en quienes más amamos, porque los que están en nuestra casa son a quienes más amamos, y es con ellos con quien más nos cuesta realmente esto de evangelizar, porque es muy fácil hablar y dar consejos hacia afuera, pero en casa es lo más difícil, es lo más difícil. O sea, yo en casa no soy catequista, mm, a pesar de que le doy catequesis a Camilo eh, en la parroquia, no soy catequista en casa, es bastante, pero bueno, trato de, qué sé yo, de los ejemplos, de chicos, vamos a tratar de bendecir. En esta semana estuvimos tratando de vivir las celebraciones litúrgicas acá en casa, entre todos hicimos la bendición de ramos, entre todos hicimos lo del lavatorio de los pies, tratamos de hacer algunos pequeños gestos en casa que no es fácil. Está bárbaro, está bárbaro. Bueno, y ya la última preguntita que te hicieron ahí es que si alguna vez te preguntaste por qué a mí cuando falleció alguien o si sentiste ese sentimiento de por qué me pasa esto a mí. No, 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 no. No, porque ese por qué lo transformé siempre en un para qué. ¿Para qué pasó esto? ¿Para qué los 40 días en el hospital? ¿Para qué todo este sufrimiento? ¿Para qué sirvió ver a mi papá así? ¿Para qué